Qué hermosas alabanzas, ¿verdad? Hoy tuvimos oportunidad de cantar al Señor y no es casualidad, hermano, que hayamos cantado esas alabanzas porque hoy tenemos un sermón importante, uno de los temas que más ansiaba enseñar del libro de Mateo, y es porque es conocida como la enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? La ansiedad, el afán. Sin embargo, hoy Jesús sí nos va a enseñar sobre las riquezas, el afán y la ansiedad, pero la pregunta principal que hay que responder es, ¿quién gobierna nuestro corazón? Vamos a estar estudiando hoy solamente 10 versículos, hermanos. Vamos a estudiar de Mateo 6, 24 al 34, así que prepare su Biblia, disponga su corazón para aprender lo que Jesús tiene que enseñarnos el día de hoy. Y a manera de introducción, déjeme contarle una historia que, aunque es relativamente hipotética, yo creo que es más común de lo que pensamos. Un hombre se levanta por la mañana, llamémosle Juan, pero en realidad no durmió, no descansó nada. Pasó toda la noche en vela, dando vueltas en la cama porque no tenía sueño, porque los problemas no lo dejaban. Pensaba en el trabajo. Tenía el día de hoy una reunión importante. Las ventas no habían ido nada bien, hermanos. Y su jefe le había dicho, tienes que cerrar el contrato de hoy, si no, no podemos seguir contando contigo en el trabajo. Se levantó cansado, presionado, con el corazón acelerado, pero el trabajo no era el único problema. Tomó su celular y se dio cuenta de todas las notificaciones del banco, tarjeta vencida, pago rechazado, intereses acumulados, sin fondos. Y luego recordó que su hijo le dijo que era el último día que tenía para pagar la colegiatura. Si no, no lo iban a dejar entrar y tenía la posibilidad de perder el año. Y justo cuando se estaba preparando para salir, porque no solo tenía que pasar a la escuela a pagar, a intentar arreglar el problema, le habla a su esposa y le dice que chocó el coche y el coche no tenía seguro. Otro gasto más, otra deuda, otra carga. Y ahí está Juan sentado al borde de la cama pensando, ¿qué voy a resolver primero? El trabajo, la deuda, la escuela, el coche, la familia. ¿Te suena familiar esta situación, hermano? Por alguna u otra razón. Pues sí, ese es el afán, esa es la ansiedad, es sentir que el mundo se nos viene encima y que nosotros tenemos que sostenerlo con nuestras propias fuerzas. Y usted podrá decir, bueno, esto es de hoy, hermano, las problemáticas que nos ha traído el capitalismo y el sistema de gobierno actual. No, Jesús habló de eso hace más de 2000 años. Él preguntaba a Jesús en las escrituras, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No se lo estaba preguntando a las personas que tenían refrigeradores, computadoras, un doctor Simi cada 3 cuadras. Eran personas que no tenían nada, que vivían al día. La comida no estaba garantizada para el siguiente día, hermanos. No había refrigeradores, no había Oxxos, no había mini supers, no había misceláneas. El pan de cada mañana dependía del trabajo de ese día. La lluvia importaba, la cosecha, la salud del padre, las deudas, los impuestos. El vestido no era algo superficial, no era algo de marca, qué traemos puesto, de qué colores. Era necesario para soportar los problemas del clima, el calor, el frío. Y el problema del fondo, hermano, en realidad no solo eran todas esas preocupaciones, sino que se exponían estas familias en ese entonces a terminar en la esclavitud, hermanos, porque las deudas en ese entonces no te permitía comer ese día ni el siguiente y tenías que ofrecer tanto a ti como a tu familia para poder sobrevivir un día más. Eran tiempos difíciles, hermanos, nada lejano a lo que enfrentamos el día de hoy. Pero Jesús nos dice, sí, el vestir, el calzar, la economía, el trabajo, todo eso es importante, pero el problema está más en el fondo. ¿Quién gobierna tu corazón? Porque dependiendo de quién gobierne tu corazón es cómo vamos a enfrentar todas las problemáticas del día a día, hermano. Lo que usted más teme perder, lo que más lo consume y lo que más acaba su mente, va a revelar quién es el Señor de su vida. Entonces, vamos a estudiar qué tiene que decirnos Jesús el día de hoy en Mateo 6, 24 al 34. Comencemos con Mateo 6, 24, hermanos, si me acompaña con sus Biblias. Si no, recuerde, el versículo que vamos a estar estudiando en este momento siempre está en la parte de arriba. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores. Comenzamos con ninguno puede. Jesús está diciendo, no hay un equilibrio, no es que un poquito este, un poquito el otro. Dios dice, no se puede, es imposible. Servir no se requiere nada más a trabajar. Jesús está hablando de esclavitud total, de quién dependes completamente. Seguramente aquí más de uno ha tenido más de un trabajo o dos trabajos juntos o una obligación personal y otra laboral y dice, oye hermano, pues sí se puede, ¿no? Sí se pueden tener dos amos. Bueno, Jesús no está hablando de una jornada laboral, Jesús está hablando de a quién le pertenece su corazón, por eso menciona señores, el dueño absoluto. Entonces aquí no hay equilibrio, Jesús está hablando de un dominio completo. ¿Qué significa esto? Que bueno, usted no puede tener muchos amos en su vida al mismo tiempo, solo tiene uno que gobierna todo el tiempo lo que usted es. No existen los cristianos de medio tiempo, hermano. No son aquellos que somos cristianos los domingos, los martes y los viernes que ayunamos. Y los otros días, pues soy del mundo y de lo que a mí me gusta. O se está bajo el dominio de Dios o se está bajo el dominio del otro Señor, que es lo que está diciendo Jesús. No se puede tener una vida cristiana dividida. Una vida cristiana dividida entre el pecado y entre lo bueno significa que usted está viviendo en rebelión. Y definitivamente el resultado de eso es lo que Jesús explica inmediatamente en el versículo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Fíjese cómo Jesús no dice va a preferir a uno sobre el otro. Él menciona la palabra aborrecer, que ya la estudiamos en nuestro estudio sobre el divorcio. Misesei, del griego, que significa rechazar, ignorar por completamente el otro. No dice, bueno, uno le va a gustar más y el otro tal vez un poquito menos. No, dice, o va a amar a uno y va a aborrecer el otro. Le voy a poner un ejemplo para que entienda la gravedad de lo que está diciendo Jesús. Muchos de aquí tienen más de un hijo. Muchos de nosotros podríamos decir, ah, bendición de Dios. Muchos otros padres dirán, el Señor me está castigando. Pero es una bendición, hermanos, que tengan más de un hijo. Y yo los pongo de ejemplo porque los hemos visto. Son buenos padres, cómo los aman por igual y aprecian, ¿no? Cada habilidad de cada un hijo. Él es más deportista, él es más artístico, él se enfoca más en el trabajo, él es más divertido. Y usted divide su amor por igual. Y si alguno de los dos necesita algo, estoy seguro que usted daría la vida por cualquiera de sus hijos de la misma manera. Pero aquí Jesús no está hablando de amor, está hablando de aborrecimiento. Cuando su vida está dividida entre Dios y el mundo, Jesús dice, no puedes amar a los dos. Amar al uno inmediatamente te va a llevar a aborrecer al otro. La vida y el corazón no puede ser neutral. El corazón humano siempre se decanta hacia un lado o hacia otro. Entonces, dependiendo, es lo que está diciendo Jesús, a quién escojas, es hacia qué lado se va a decantar tu corazón. Es por eso que siempre nosotros le predicamos, hermano, que tenga temor y se guarde ante el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo consume, el pecado lo jala, lo aleja de Dios, deja de congregarse, deja de orar, deja de leer su Biblia, deja de asistir a la iglesia, deja de pensar en Dios. ¿Para qué? Para acercarse más y más al pecado. Algunos de los ejemplos que hemos puesto, yo creo que el más obvio y el más claro es la infidelidad. ¿Qué pasa cuando un hombre pierde el interés en su hogar, en su esposa? Empieza a alejarse, busca excusas para no estar en casa, para no llegar a tiempo, para no pasar tiempo con su familia. ¿Por qué? Porque te consume, te jala. Eso es lo que está diciendo Jesús. No puedes amar a dos amos al mismo tiempo. Vas a amar al uno y eso te va a hacer inmediatamente aborrecer el otro. Entonces, cada decisión que usted toma, hermano, cada decisión que toma en su familia, si decide ese día enojarse, pecar, mentir, esconderse, engañar, está revelando quién es el amo de su corazón. Y sigue explicando Jesús, dependiendo de que ames a uno o al otro, estimará a uno o menospreciará al otro. Es decir, va a buscar aferrarse a uno, va a llegar a querer a uno. El ejemplo que le puse del monstruo de Denver de la semana pasada o hace 2 semanas. ¿Cómo fue capaz de asesinar a su familia por una aventura? Con sus propias manos. Yo me pregunto, es que, ¿cómo puedes ya de tener tan distorsionada la realidad para hacer eso? Pues es lo que está explicando Jesús. Vas a amar a uno y ese amor te va a hacer aborrecer por completo lo otro, lo que creías que era bueno, menospreciarlo, considerarlo sin valor. Si uno
Si un amo cubre y es dueño de su corazón, hermano, va a hacer que inmediatamente el siguiente sea menospreciado. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si lo más importante para usted no es Dios en su vida, hermano, ya lo está despreciando. No cometa tan gran pecado, hermano. Y Jesús nos va a decir la verdad final de este versículo. ¿Cuál es la conclusión? No puede servir a Dios y a las riquezas. Y acuérdense de las riquezas, hermano, porque lo vamos a estudiar muchísimo durante Mateo. Repite una vez más Dios. No vas a poder, es absoluto. No puedes estar amando a Dios y a las cosas del mundo al mismo tiempo. Vas a terminar decantándote por uno. Y dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Riquezas no habla precisamente solo de perseguir el dinero, las posesiones, sino todo aquello en lo que usted confía y descansa, en donde esté su seguridad, en todo lo que le dé el lugar a Dios. Esa es la competencia, no hay más. Entonces, en realidad el problema no es tanto el dinero, porque lo necesitamos para subsistir, para trabajar, para proveer a nuestras familias. El problema no es cuando usted tiene dinero, el problema es que el dinero lo tenga usted, que esté persiguiéndolo todo el tiempo a expensas de Dios, de la palabra, de la iglesia o de su familia. Recuerde, todo aquello que usted persiga y que no sea Dios se transforma inmediatamente en un ídolo. Y Jesús dice, no puedes tener dos amos, solo hay dos señores posibles, o Dios o cualquier cosa de este mundo. Todo lo que usted busque en exceso que no sea Dios es inmediatamente su otro señor. No hay un tercer camino, no hay neutralidad, no hay por el medio paso entre los dos, no hay equilibrio. Todos aquí ya tenemos un amo, hermanos. Su vida, cómo se comporta, cómo habla, define quién es. ¿Ya identificó cuál es el suyo? Eso es lo que Jesús nos pregunta a día de hoy. Y entonces, como dice Jesús, el problema es quién gobierna tu corazón. La pregunta es, si ya te diste cuenta qué Señor gobierna tu corazón, entonces ahora va a exponer Jesús. Si no es Dios el Señor de tu corazón, esto es lo que va a producir en ti una vida llena de afán, de ansiedad y sin descanso. Cuando usted no confía en Dios como su Padre, hermano, es cuando aparece la ansiedad, es cuando aparece el temor hacia el futuro. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que la ansiedad no es solo una emoción, no es algo que enfrentan los jóvenes ante ver la dificultad de comprar una casa, de conseguir un buen trabajo, no, no es solo una emoción, es evidencia de una fe débil, que no confía en Dios, quien tiene cuidado de todos nosotros. Entonces Jesús nos va a confrontar. Dependiendo de quién gobierne tu corazón, veremos en quién estás confiando para la vida. Vamos a Mateo 6:25, entonces entramos de lleno en el tema. Léalo conmigo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces Jesús dice, por tanto os digo, está conectando lo que nos acaba de enseñar. O Dios es tu Señor o algo más es tu Señor. Y si algo más es tu Señor, entonces este va a ser el resultado. ¿Y qué dice Dios? No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis. Es una orden directa de Jesús. Deja de estar ansioso. Deténlo. Es una decisión. A diferencia de lo que dicen muchas personas, que no puedo dejar de sentirlo, me consume, me ata, me come por dentro. Jesús está diciendo, deja de sentirte ansioso. Primero vamos a entender entonces, hermano, qué es el afán, qué es la ansiedad. Déjeme primero explicarle qué no es, porque muchas veces se confunde y a partir de limpiar eso vamos a poder entender qué no es el afán y qué no es la ansiedad. Primero, la Biblia lo impulsa a usted, hermano, a trabajar con diligencia, a estudiar, a prepararse para un futuro, a planear correctamente, a proveer para su familia y vivir con orden y disciplina. Todo eso es bíblico. Trabajar es bueno, trabajar no es que esté mal. Incluso su trabajo debe reflejar a Cristo, como ya lo estudiamos en Efesios. Debe usted trabajar con excelencia, con diligencia, con integridad. Eso significa que debe de llegar puntual a su trabajo, esforzarse, sobresalir y dar en el trabajo inclusive buen testimonio. Pero el afán pasa esa línea, cruza esa línea, pasa de la responsabilidad a la preocupación desordenada.
de la diligencia a la ansiedad, a querer producir más, y de la previsión por su familia y por las cosas que necesita, a la falta de confianza en Dios, a querer desear más. Entonces, ¿qué es el afán? El afán lo podemos ver desde dos líneas diferentes, hermano. La ansiedad interna y la obsesión externa. Ansiedad interna, es decir, cuando usted vive inquieto, angustiado, cargado, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Este reporte no puedo, tengo que entregar esto, tengo que pagar aquellas cuentas. Esa es la angustia interna, la ansiedad interna. Todo el tiempo está pensando, ¿qué va a pasar? Y si no me alcanza, y si sale mal, y si pierdo repentinamente el trabajo, eso lo empieza a consumir por dentro. No lo deja vivir en paz. El afán parece que es responsabilidad, pero pasa esa línea de preocupación. Es mantener su mente ocupada, pero sin resultados. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo tiene pensando y preocupado y pensando, pero nada se resuelve, solo lo va consumiendo por dentro, solo refleja un corazón que está lejos de Dios y que no está confiando en Él. Pero también el afán y la ansiedad se ve como una obsesión externa, es decir, está persiguiendo más, quiere más. Ya no se trata de cómo voy a sobrevivir, sino de ahora quiero más, y el vecino ahora ya tiene más, entonces yo voy por otro coche, y yo voy por el quinto piso, y voy por el sexto, y quiero subir, y quiero demostrar. Es vivir tras algo que no tiene valor, tras lo material. Y el problema de ese tipo de ansiedad es que puede tener todo lo que quiera, lo que nunca imaginó, pero nunca va a ser suficiente. Siempre va a faltar algo, siempre es necesito más dinero, tengo que avanzar más, necesito más reconocimiento, tengo que estar produciendo y generando todo el tiempo. No hay paz para esas personas, es obsesión. Entonces, una nota importante aquí, hermanos, el afán no siempre se ve como miedo, como temor, a veces también es ambición. Y no siempre se ve como debilidad, como alguien temeroso, sino el afán y la ansiedad también se disfraza de éxito y de reconocimiento. Entonces, en resumen, el afán es esto, es vivir preocupado por lo que usted no puede controlar, como si todo tuviera que depender de su capacidad y sus fuerzas. Es intentar vivir una vida exitosa, obsesionada por sobresalir, pero nunca aprender a descansar en Dios. Entonces, tristemente, mucha gente cree que afanarse es preocuparse de las cosas. No precisamente, es vivir sin paz, porque usted no puede confiar en Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No os afanéis por vuestra vida, que engloba todo, mente, emociones y bienestar completo. Jesús está diciendo, no te afanes, no te obsesiones por tu vida, no te angusties por tener mucho, ni tampoco te obsesiones por tener poco. Vive tu vida, no vivas bajo el afán. Y déjeme enseñarle entonces aquí Jesús bíblicamente qué está enseñando. La ansiedad no es una debilidad inocente, hermano, algo por lo que sentir pena o condescendencia por las personas. No es algo que nosotros deberíamos justificar o normalizar. Regularmente, ¿qué hacemos cuando vemos una persona preocupada, angustiada, afanada? Pues tendemos a acercarnos a ella, a sentirnos como ella. Y aquí es donde no quiero que me malinterprete, hermano. El cristiano, cuando ve a alguien con necesidad, preocupado, angustiado, claro que sí, seguimos la responsabilidad de la palabra de Dios, nos angustiamos con ella, nos compadecemos de ella, ayudamos, oramos e inclusive, como nos enseñó el pastor la semana pasada, ayunamos por otras personas, claro que sí, pero nosotros no apapachamos el pecado, es decir, no podemos ignorar que la ansiedad nace de un corazón pecaminoso. ¿Por qué? Porque deja de confiar en Dios. Cuando usted se siente ansioso, preocupado, está negando el cuidado que el Padre tiene de usted. Vea lo que dice Primera de Pedro 5:7. Si lo coloqué por aquí, creo que no, ya se lo leo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Dios le está prometiendo que va a tener cuidado de usted, ¿qué significa no creer en Él? Pecar, falta de confianza. Cada que usted se afana por el futuro, es decir, por todo lo que ya no está en su control, está dudando del cuidado de Dios. Y el creyente que vive buscando más y más posesiones y más poder, entonces no está viviendo por Dios, está viviendo por su vista, no está viviendo por fe. ¿Y qué es lo que dice un creyente que vive afanado y ansioso? Dios no es suficiente para mí, yo merezco más, yo necesito más. Eso es lo que significa una vida ansiosa, obsesionada. ¿Ve lo pecaminoso que es esto? Entonces no se trata de sentirnos mal por alguien que está enfrentando un problema. Claro que sí.
como creyentes lo vamos a ayudar a levantarse, vamos a impulsarlo, vamos a orar, vamos a ayunar. Sin embargo, tenemos que reconocer dónde está nuestro corazón para colocarlo en el lugar correcto y decir, tienes que confiar en Dios. Entonces Jesús pregunta, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Jesús se va a lo básico, comida, bebida y vestimenta. Jesús está diciendo, no te preocupes por lo básico. No está hablando de lujos, no está hablando de cenas extravagantes por las noches, bebidas costosas o marcas de lujo para vestir y portar. Jesús le está diciendo, no te preocupes por lo básico, no te afanes por eso. Oiga, hermano, pero yo necesito trabajar, esforzarme para conseguir las cosas. ¿Está mal que busque trabajar para comer, para beber y para vestirme? Claro que no. Es una pregunta legítima. Dios no le está prohibiendo trabajar. Dios lo que le está prohibiendo es deja de angustiarte por eso. Yo te doy las herramientas para que puedas proveer a tu familia, para que puedas vivir, para que puedas comer. No te afanes de más por ello. Es decir, no se preocupe por alcanzarlo. Dios te lo va a dar. Si te afanas por lo más básico, entonces no estamos confiando en Dios, hermano. Y la ansiedad comienza cuando dejamos de confiar en un Dios que nos ama. No es pecado trabajar y esforzarse por sobresalir y proveer a nuestras familias. Es pecado vivir angustiado cuando lo estamos haciendo. Ese es el problema. Y si su paz, hermano, tristemente depende de si tiene un buen salario, si tiene un buen trabajo, una buena estabilidad laboral, entonces no está confiando en Dios, está confiando en el hombre. Y tarde o temprano, todo lo que el hombre hace falla y se cae. Y nosotros, si están puestas nuestras confianzas en esas cosas, vamos a caer junto con ellos. Confíe hoy en Dios, porque Jesús nos recuerda entonces, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No son las cosas estas más importantes que todo por lo que te preocupas? Dios da la vida, hermano, pero no solo se la regala, Él también la sostiene. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dudar de la capacidad de Dios para cuidarlo, para preverlo, es olvidar lo que Él ya hizo por usted, entregar a su Hijo y amarlo eternamente. Dios no le dio la vida, hermano, para abandonarlo a su suerte. Él no lo deja en medio de los problemas y de las cosas para que usted diga, bueno, Señor, ¿dónde quedaste? ¿Dónde estás? Claro que no. Si está atravesando un momento difícil, por supuesto, esfuércese, trabaje, enfóquese en cómo resolverlo, pero confíe en Dios para todas las cosas que no están en sus manos. Deja que lo que usted no controle, Dios lo resuelva por usted. Y recuerde, importantísima enseñanza de este versículo, el cristiano vive agradecido con lo básico. Un creyente sí se esfuerza por sobresalir, por ser mejor en el trabajo, por darle mejores estudios, mejores herramientas a su familia, mejor vestido, mejor alimentación, pero nosotros los cristianos no nos obsesionamos por eso. Si Dios nos da lo básico, con eso vivimos agradecidos. Déjale pongo un ejemplo de un creyente. Si usted le alcanza para llevar a su familia a Carl Jr., gloria a Dios, hamburguesas de 400 pesos, bendecido sea el Señor. Pero si no le alcanza y nada más le alcanza para comer carne de soya del 3B, también vive agradecido y le da gracias a Dios por lo que alcanza. El creyente no está obsesionado por conseguir cosas que los demás tienen, sino vive agradecido por lo que Dios provee. No vivimos para las apariencias, ni para demostrar, ni para presumir, sino confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros en lo básico. Entonces, la ansiedad, hermanos, refleja un problema grave que no tiene que ver nada que ver con la falta de recursos o la falta de habilidades, es falta de confianza en Dios. Y ahora Jesús nos va a enseñar con ejemplos visibles cómo se ve el afán y la ansiedad. Acompáñame a leer 6:26. Dice Jesús, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice Jesús, mirad las aves del cielo, del griego eblepsate, que significa considéralas, es decir, no nada más las voltees a ver y regresa tu mirada, analízalo. Jesús está diciendo, ve la creación de Dios. Dios ya está mostrando su fidelidad todo el tiempo.
pero tú decides vivir obsesionado, preocupado y no estás viendo lo que Dios ya está haciendo en la creación. Y dice Jesús, contempla a las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Qué dice Jesús? Ellas no están sembrando, no están cosechando y no están almacenando. Es decir, las aves no tienen un sistema económico complejo, capitalismo, socialismo, tarjetas de crédito, no tienen seguridad financiera, no tienen ahorros y aún así Dios cuida de ellas. Pero aquí hay un punto importante a tomar en cuenta, hermano. Sí, las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero sí trabajan. Las aves sí buscan su alimento día a día, no son perezosas. Eso es lo que nosotros aprendemos de la enseñanza de Jesús. Es decir, no nos va a caer nada del cielo, nos esforzamos, trabajamos, somos puntuales en nuestro trabajo, mandamos nuestro currículum, seguimos avanzando, pero confiamos en Dios para lo básico. No es espiritual dejar de trabajar, es espiritual dejar de angustiarse, que no lo consuma por dentro el salario, la quincena, la provisión. Confíe en Dios, esfuércese como las aves, busque ese alimento, pero no se obsesione por él. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo temporal es todo lo que va a desaparecer, y con eso me refiero a todo lo material, hermanos. La polilla lo destruye, como dice la palabra de Dios, el óxido lo corroe y el dinero se acaba. Con todas sus posesiones que usted aprecia, que usted ama, va a ser enterradas con ellas. Y precisamente la gente que confía en las riquezas, en los ahorros para su seguridad, hermano, creo que no tienen presente algo tan grande como la salud que Dios da. Y seguramente usted ha enfrentado esto por alguna enfermedad o por algún familiar, pero ¿es consciente, por ejemplo, de los costos de una enfermedad terminal, hermanos? Seguramente sí. Le pongo un ejemplo, el cáncer. ¿Sabe los costos de un cáncer, hermano? Pagándolos por fuera. Bueno, las consultas empiezan en 3,000, 5,000 pesos. Los medicamentos y las quimioterapias superan fácilmente los 50,000 pesos. Hay medicamentos de 200,000 pesos y no se requiere uno y a la siguiente semana ya está bien. Es constante. Se necesitan múltiples sesiones cada semana. Dígame usted qué ahorro puede aguantar ese ritmo. No hay, no existe, no hay dinero que pueda alcanzar todo eso. Todo termina pasando, todo termina acabándose. Usted puede obsesionarse por las cosas, pero como dice la palabra de Dios, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Si esa misma noche usted se entera que tiene algo terminal, ¿de qué sirvió esa obsesión, ese enfoque, haber dejado de lado lo importante? Todo eso desaparece, todo eso se acaba, pero Dios no. Dios permanece. Solo Él es digno de su confianza para lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Lo eterno. Porque si Dios decide que nuestra vida va a llegar a su fin ya, para nosotros no es el final, no es derrota, no es pérdida, es ganancia. Recuerda lo que dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aun cuando perdamos todas las posiciones y todas las cosas en este mundo, hermano, en Cristo nunca perdemos nada, la vida eterna. Entonces, regresando a las aves, Jesús distingue entre responsabilidad y ansiedad. Ellas no se preocupan de más, pero sí trabajan por lo que necesitan. Y aún a pesar de todo eso, el Padre Celestial las alimenta. Vea cómo es presentado Dios como Padre, alguien que provee activamente, quien sustenta y quien cuida. No solo dice Dios, dice vuestro Padre. Es alguien que va a tener cuidado con usted. Una acción constante de Dios. Él no solo lo va a alimentar una vez, lo va a cuidar constantemente. Entonces la enseñanza es, las aves no conocen a Dios como Padre, no le agradecen, no lo reconocen, no lo alaban y aún así Él los alimenta. ¿Cuánto más a usted no los va a cuidar Dios? ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Una pregunta retórica de Jesús. Y la respuesta es sí, sí vale usted más que todas esas aves y que cualquier otra cosa de la creación. ¿Por qué? Porque Dios entregó a su propio Hijo por usted. No hay amor más grande que eso. No hay nada en el universo que valga siquiera una gota del Señor Jesús. Y Dios la entregó toda y en su totalidad por usted. ¿Cómo no va a valer usted más que las aves? ¿Cómo no va a tener Dios cuidado de usted, de sus necesidades? Claro que sí.
Vean lo que dice Pedro 1, 18 y 19. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Si usted duda de que Dios va a tener cuidado de usted, está subestimando cuánto vale para Él. Confíe en Dios, no dude de su gran amor. Y no estamos hablando de cosas caras y excesivas y marcas, sino de lo básico para subsistir. Entonces, ¿qué nos está explicando este versículo, hermanos? Que Dios ya muestra a diario su cuidado por la creación, aves, insectos, animales, nadie los procura y Dios los cuida. ¿Cuánto más no va a cuidarlo usted? Y no es una simple promesa a cumplirse, Dios ya lo está haciendo diariamente. Ahora, ¿qué va a enseñarnos Jesús? Recuerda todo esto, ¿por qué? Porque la ansiedad solo es un esfuerzo inútil, sin resultados. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Acompáñame a leer Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Jesús pregunta directo, contéstenme, ¿no? Aquellos que se afanan y que se preocupan y que no duermen en las noches y que no paran de trabajar, por mucho que se esfuerce, por mucho que su mente esté inquieta, ¿cómo puede añadir siquiera a su estatura un codo? Y esto es curioso porque en el griego, hermanos, déjenle explico, cuando Jesús menciona la palabra estatura, se la muestro, por aquí la tengo. Ah, caray, aquí está. Del griego gélica. Es interesante porque Jesús está hablando tanto del tamaño físico, es decir, quién por mucho que se esfuerce se puede hacer más alto. Créame que lo intenté, hermanos. Tomé todo el calcetose que pude de niño, pero Dios dijo, no, hasta ahí llegaste, hijo, ¿no? No necesitas más, con eso es suficiente. Pero también Jesús está hablando de edad. La estatura en el griego también se refiere a edad. Jesús está preguntando, ¿quién por mucho que se esfuerce va a poder vivir más de lo que tiene vivir? Nadie. Tiene grandes ejemplos en la vida real del mundo. Steve Jobs, con todo el dinero del mundo, con la disposición de los mejores medicamentos, hospitales y tratamientos, cuando Dios dijo hasta aquí, fue hasta ahí. Entonces Jesús está preguntando, ¿quién, por mucho que se afane, por mucho que se esfuerce, por mucho que no duerma, va a poder conseguir algo que no está en sus manos? Esa es la pregunta retórica que Jesús está haciendo. Vas a poder desvivirte toda la noche, preocuparte todo el día y nada va a cambiar. Todo va a seguir en su mismo lugar. Entonces la ansiedad es un pecado que engaña a las personas, hermanos. Le dice, preocúpate, enfócate, haz más, alcánzalo. Y al final Jesús está diciendo, no cambia nada. Es inútil, descansa en mí, porque la ansiedad solo te deja sin fuerzas para que lo que realmente importa, para tu familia y para Dios. Y claro que sí, nosotros nos preocupamos, no nos somos perezosos, no somos flojos, trabajamos, vivimos en obediencia a Dios, no nos metemos en problemas, vivimos en santidad y le buscamos a Él primero, pero confiamos en que Él tiene cuidado, hermano. Ahora, algo que quiero aclarar importante aquí antes de seguir avanzando. No toda ansiedad llega nada más porque sí. Es decir, oye, es que ayer tuve un ataque de ansiedad. Sí, es cierto, puede llegar a ser un problema médico y cronológico, y por supuesto que tiene que ser tratado como tal, pero no toda la ansiedad aparece nada más así, hermanos, de repente, por desgracia, o nada más llegó de la nada. Mucha de la ansiedad en nuestra vida es consecuencia por malas decisiones, es consecuencia por pecado o por tomar caminos imprudentes, una deuda que tal vez no debió adquirir, un compromiso que no sabía que no podía sostener, una decisión que tomó con poca sabiduría o problemas que usted mismo se metió por tratar gente con la que no debía. Y entonces llega el hermano y dice, es que tengo ansiedad. Bueno, hermano, pues, ¿quién le mandó, no, a sacar un préstamo con los de la esquina? Y yo no estoy negando su necesidad, pero muchas veces esa ansiedad llega por malas decisiones. ¿Qué dice Proverbios 13:15? Yo se lo leo. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. Un prevaricador es aquel que hace lo malo, quien toma malas decisiones. ¿Qué está diciendo Proverbios? Pues esa gente que toma malas decisiones le va a ir mal, va a tener problemas. Entonces, una cosa es enfrentar
la problemática del día a día y otra cosa es nosotros meternos derechito en los problemas por nuestras malas decisiones. Son cosas diferentes. Y sí, ¿cómo lo vamos a resolver? Arrepintiéndonos, clamando por misericordia a Dios y empezamos a corregir lo que está mal. Pero la ansiedad muchas veces no nace de preocupaciones reales, sino de cosas en las que nosotros mismos nos hemos metido. Entonces, confíe en Dios, empiece a resolver y no permita que el pecado lo aleje de usted. Porque aún así, hermano, si usted está en un problema, está atravesando una dificultad ahorita en la que usted mismo se metió por haber tenido una decisión poco sabia, no muy inteligente, aún en medio de las fallas y las consecuencias, Dios no deja de ser su Padre. Confíe en Él, como le comenté, arrepiéntase, clame por misericordia, empiece a corregir las malas decisiones que tomó y empiece a vivir y a caminar en el camino de rectitud que Dios le está indicando. Porque la ansiedad nos promete soluciones, pero no da nada, solo nos quita la paz y peor aún, puede llegar a afectar su propia salud. Entonces Jesús explica, por mucho que te esfuerces, no puedes ni hacerte más grande, ni hacerte más viejo, ni vivir mucho más. La ansiedad es una lucha con el aire, es un desgaste que simplemente lo consume a usted también por dentro. Vea lo que dice Romanos 14:23 para cerrar este versículo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Al final, hermanos, por mucho que se afane, no va a alcanzar nada, solo se va a desgastar, solo se va a cansar, solo va a destruir su propio cuerpo. Se consume por dentro, pero no cambia nada por fuera. Y Jesús va a seguir demostrándonos en el siguiente versículo que afanarse es inútil, es fútil, no tiene ningún objetivo. Vamos a leer 28, 29 y 30 juntos, hermanos. Jesús sigue preguntando, ¿y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces Jesús pregunta, vuelve a repetir el mismo problema de la ansiedad. ¿Por qué te afanas por el vestido? Está tocando otra área el Señor, sin embargo, el problema es el mismo. El vestido puede acabar y es un reflejo del exceso, de la apariencia y del orgullo. Jesús está preguntando, ¿por qué te afanas cómo te vas a vestir? La ansiedad es igual, solo cambia de forma. Si no confías en Dios, siempre va a encontrar algo de qué preocuparse, hermanos. Cuando su confianza no está puesta en Dios, puede ser el vestido, puede ser la comida, puede ser el dinero, el trabajo, solo va brincando de una a otra cosa la ansiedad y el afán, la enfermedad, la salud, ahora si estoy viejo, si estoy joven, si me duele la rodilla, siempre va a buscar algo para consumirlo. Ese es el corazón que no confía en Dios, el dinero, la ropa, el trabajo, la salud, siempre va a haber algo de qué preocuparse. Solo prenda las noticias. De verdad, no sé cómo no acabamos temblando después de leer el periódico o solo ver media hora Foro TV, con eso tiene para no descansar ese día, de verdad. Pero cuando el Señor es Dios de su corazón, usted empieza a descansar en Él, porque la ansiedad ya no ocupa ese lugar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Considera los lirios del campo, las flores silvestres. Está diciendo, no requieren de ti para sobrevivir. No hay nadie que se pare en las mañanas y las riegue. No hay nadie que les eche fertilizante. Crecen solas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ve todas estas flores silvestres. No trabajan, no hilan, no producen su vestido, no lo diseñan, no lo fabrican. Pero ¿qué dice? Ni aun Salomón se vistió con toda su gloria, así de hermoso como se visten ellas. ¿Qué significa esto? Bueno, Salomón, siempre que usted lo vea nombrado en la Biblia, lejos de sus propios libros que escribió, es el símbolo máximo de riqueza, el hombre más poderoso que existió en su tiempo, todo el poder, todo el lujo, todo el esplendor humano, lo máximo que un hombre puede alcanzar. ¿Y qué está diciendo Jesús? Pues ni Salomón, con todo su dinero y todo su poder y belleza y control, no se viste como las cosas que hace Dios, es decir, no superan la obra maravillosa de Dios. Como cantamos en ese canto tan hermoso, no hay Dios que pueda hacer las obras como las haces tú.
Es lo que está diciendo Jesús. Ni con todo ese esfuerzo, ni con todo ese poder, se ve tan hermoso como se ve lo que ha creado el Señor. Dios supera cualquier necesidad sin ningún esfuerzo, sin ningún problema. Entonces, Jesús está destruyendo la confianza en lo material. Nada de eso tiene valor, nada de eso es importante. Confía en quien hizo todas las cosas. Dios mismo tiene cuidado de usted. Entonces, todo esto es una crítica de Jesús, hermanos, en cómo pasamos mucho tiempo preocupándonos por cosas efímeras, sin valor, vacías, sin ningún futuro en realidad. Lo convertimos en un problema y ese problema se vuelve una preocupación, termina alimentando el orgullo y finalmente desemboca en pecado. Pero Jesús continúa. Y si la hierba del campo, Dios la viste así, la hierba es importante porque la hierba es frágil, es temporal, hermanos. Y aún así Dios la procura, la viste con belleza. Entonces, ¿cuál es el argumento de Jesús? Si hasta la hierba que a nadie le importa, las personas lo pisan, nadie pone atención, si Dios cuida de lo inferior, de todo eso que no tiene valor, ¿cómo no va a cuidar lo importante, lo superior? Para Dios, hermano, el cristiano es su creación, a quien redimió y sus propios hijos. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Claro que sí. Jesús le está diciendo, Dios cuida más al hombre que cualquier otra cosa de la creación. Confíe en Él, esfuércese, avance, pero confíe en el Señor. Y Jesús remata esa enseñanza con unas palabras duras, hermano. Hombres de poca fe. Hay mucha gente que cree en Dios, pero que no cree en Él, que no confía en Él. Y vea lo que dice Mateo 11, lo vamos a estudiar más adelante. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo único que refleja la ansiedad, hermano? Que es innecesaria, que es desleal, que es inútil y que es pecado, porque es falta de fe. Pero Jesús nos confronta para que pongamos nosotros los ojos en Dios, en lo importante. Y lo va a enseñar en los últimos dos capítulos. Acompáñame a leer 31 y 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Entonces Jesús repite ya por tercera vez, no os afanéis. A manera de conclusión, ya te enseñé las aves, ya te enseñé las flores, ya te enseñé la lógica, ya no hay excusa, no te afanes. Es una ordenanza de Dios. Después de que todo lo que te mostró te está diciendo, el afán y la ansiedad es pecado, no es ignorancia, es dejar de confiar en Dios. Entonces no te preguntes, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Porque los gentiles se preocupan de todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los no creyentes, la gente sin Dios. Ellos buscan con ansiedad, con urgencia, ¿qué voy a comer? Necesito salir a otro lado, necesito tomarme una foto aquí, presumir que ya llegué a este lado, que ya alcancé este puesto, que tengo tanto dinero. De todo eso se preocupa la gente de allá afuera, hermanos. Usted no tiene que replicar eso. Y el mundo vive completamente enfocado en eso, en tener más, en lo material, en más posesiones. Pero ¿cuál es el resultado? Insatisfacción. Nada lo satisface, porque uno puede decir, le suenan estas frases, cuando alcance ese puesto, será suficiente. Hasta ahí llegué. ¿Quién se queda ahí? Sigue buscando más y más a costa de su familia, de lo importante, inclusive de la palabra de Dios y de la iglesia. Cuando alcance ese salario, hermanos, ahora sí, déjeme ahorita, no se preocupen, denme espacio. Cuando alcance ese salario va a ver que sí, no va a parar ahí. Va a ser insuficiente para cuando llegue a ese nivel, va a querer más. Y un ejemplo más duro, hermanos. Solo voy a pecar esta vez. Hasta ahí llego. De verdad, no voy a pasar ese límite. El pecado consume, arrastra. Esa gente que termina muriendo por sobredosis no empezó, hermanos, metiéndose 20,000 diferentes sustancias al cuerpo. Empezó con una, con algo pequeño. El pecado consume. Entonces, el mundo, todo lo que persigue, nunca lo va a satisfacer. El corazón humano no tiene límites, hermano. Y el pecado nunca se queda donde comenzó. Siempre avanza y siempre lo arrastra más al fondo.
Lo que prometía satisfacción y disfrute, termina haciéndolo su esclavo. Pero el cristiano se aleja de eso, hermanos. Es lo que está diciendo Jesús. Tú no te preocupes por las cosas que el mundo se preocupa. Yo te las voy a suplir. Trabaja y ahorita nos va a decir el Señor Jesús en qué tenemos que enfocarnos. Siguiente versículo. Bueno, aquí mismo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ya sabe de qué tiene necesidad, hermanos. Y una vez más Jesús lo muestra como nuestro Padre, alguien que tiene cuidado de nosotros, provisión en amor. El mundo vive preocupado y obsesionado, ¿sabe por qué? Porque ellos no tienen un Padre. Usted sí lo tiene. Y ese Padre sabe de qué tiene necesidad. No se preocupe de más. Descanse en Él, como lo platicamos. Sí, enfóquese, trabaje, sea diligente, pero para todo lo demás, descanse en Dios. Confíe en Él. Usted no necesita confiar en las cosas del mundo, ni en una pensión, ni en el futuro. Claro que sí, va a trabajar diligentemente, pero su esfuerzo no está en esas cosas materiales, sino sus ojos puestos en Dios. Y ahora Jesús nos va a dar la última clave de qué es lo que tenemos que hacer entonces. Acompáñame a leer Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Un cambio de dirección por parte de Dios. Es decir, no solo dejes de preocuparte, la ansiedad es pecado, sí, pero tienes que reemplazarla con algo. Entonces, hermano, acuerde, y esta verdad, anótenla en su corazón. La vida cristiana no es solo dejar de pecar, es importantísimo, tenemos que alejarnos de lo malo, pero tenemos que dejar de pecar y sustituirlo con el camino correcto. Entonces está diciendo Jesús, deja de afanarte, deja de sentirte ansioso por las cosas, pero no solo eso, sustitúyelo con algo. ¿Con qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Su nuevo afán no debe de ser las cosas materiales, debe ser el reino, primeramente, antes que todo, por encima de todo, prioridad absoluta, obsoleta. Jesús no está diciendo una lista de cosas importantes, esto y esto y esto y esto, no. Dios está diciendo, estoy por encima de todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es su justicia? Obediencia, santidad y un camino de rectitud. Eso es lo que tiene que usted sustituir en la ansiedad. Oye, hermano, ¿cómo voy a derrotar la ansiedad? No puedo con este pecado, seguramente me va a vencer. Sustitúyalo buscando primeramente el reino de Dios y la justicia. Y ahora sí, todo eso que a usted le preocupa, todo eso que a usted le consume, Dios se lo va a dar. Confíe en Él, será añadida. Y el cristiano recibe todas las cosas con gratitud, hermanos. Ese es un recordatorio importante. ¿Por qué? ¿Qué? Porque usted dirá, bueno, hermano, pero yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que trabajo, sí, pero el cristiano vive agradecido por eso. Sabe que Dios fue quien le proveyó ese trabajo. Sabe que Dios es quien le da las habilidades para sobresalir, para cumplir con los reportes, para ser excelente. El creyente es agradecido todo el tiempo. Deuteronomio 8, 17 y 18. Para que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El cristiano vive agradecido con Dios, porque a pesar de que sí ocupamos nuestra fuerza y nuestra mente para alcanzar esas cosas, nosotros nos acordamos de Dios, porque Él es quien nos da la fuerza para alcanzar todo eso y para proveer. Entonces, hermano, ¿cómo puedo vencer la ansiedad, el afán? ¿Me oprime, me consume? Pues bueno, ya nos lo enseñó Jesús. Ya no, usted no tiene que controlarlo todo. Sea diligente, esfuércese, pero vuelva sus ojos y su corazón a Dios. Sométase a su gobierno, busque el reino de Dios y la justicia, y todas esas cosas van a llegar por añadidura. No habrá de qué estar afanoso, de qué estar ansioso, porque usted es una persona diligente que trabaja, pero al mismo tiempo confíe en Dios para todo lo demás. Versículo final, hermanos. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuarta vez, hermanos, que Jesús les dice,
no se afanen, dejen de angustiarse, dejen de preocuparse. Pero ahora sí, la conclusión de toda la enseñanza, después de todo lo que Jesús nos enseña, nos dice por cuarta vez, no te afanes, pero ahora enfocado en el futuro, por el día de mañana. Dios no está negando, hermanos, que vamos a enfrentar dificultades, problemas. Pero ¿cuál es la diferencia con el mundo? Que el mundo teme al mañana, porque no sabe qué va a pasar, no sabe en qué confiar, no puede descansar. El creyente sabe que independientemente si al día de mañana va a ser bueno o difícil, confía en Dios para continuar el camino que Él diseñó para cada uno de nosotros. ¿Recuerda las palabras valientes de Job 13:15? He aquí, aunque Dios me mate, yo en Él espero. El cristiano confía. Esa es la diferencia. No vivimos preocupados, confiamos en Dios. Entonces Dios no nos está prometiendo un mañana sin problemas, hermanos. Lo que Dios le promete es que si el día de mañana tiene problemas, Él va a estar con usted. Eso es lo que nos hace diferentes. Las personas de allá afuera no tienen un padre, nosotros sí. Y le dejo dos versículos para que usted se sustente en el Señor cuando enfrente esas dificultades. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el salmo más popular de todos, hermanos, 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios no está negando que vamos a tener problemas. Dios lo que está diciendo es, yo voy a estar con ellos, contigo, hijo, mientras atraviesas todo ese problema. ¿Y qué dice Jesús? Entonces no te preocupes de más, no te preocupes por el mañana. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio mal, cada día tiene sus pruebas, cada día tiene sus luchas, cada día tiene sus dificultades. Un día ya es suficiente carga, hermanos. No necesita ponerse más carga. Luche solo por ese día. Y esta es la enseñanza principal de este versículo, hermanos, y que se los hemos repetido en muchas de las predicaciones. El cristiano vive un día a la vez. Hermanos, que son muchos problemas, ¿qué va a pasar el día de mañana? No puedo con esto, no puedo con aquello. Hermano, ocúpese hoy, levántese, haga lo que corresponde ese día y confíe en Dios para el mañana. Hermanos, que no puedo con esta carga, es mucho, este pecado es difícil, seguramente voy a caer en la próxima semana o en 2 semanas. Levántese, esfuércese ese día, venza el pecado hoy, Dios le va a dar la gracia para el siguiente día. Eso es lo que le está diciendo el Señor. El cristiano vive un día a la vez. Usted puede prepararse con diligencia para mañana, pero no vive angustiado. Provee para su familia hoy, pero su seguridad está basada en Dios. Y puede pensar en el futuro, claro que sí, pero no se afana por él. Trabaja el día de hoy. Cuando se preocupa sin motivo real, hermanos, está adquiriendo cargas que Dios nunca puso en usted. Entonces, a manera de conclusión, mis hermanos, Jesús no nos habló primeramente de la ansiedad y el afán. Primeramente expuso nuestro corazón. ¿Quién es tu Señor? O Dios o las cosas materiales. Dependiendo de quién sea el dueño de su corazón, es el resultado. Confianza, amor o las cosas materiales, que solo producen ansiedad, obsesión, problemas, falta de sueño. Lo que a usted le preocupa el día de hoy, hermanos, revela quién es su Señor. Si Dios es su Señor, usted no vive dominado por el miedo, por el temor, por el que va a pasar mañana. Vive confiando en el cuidado de Dios. La ansiedad no es un pecado pequeño, hermanos. Es grave. Es incredulidad en acción. Es como vivir si usted no confiara en que Dios gobierna todo, en que Dios es soberano y en que Dios no es suficiente. Eso es lo único que refleja un corazón ansioso y obsesionado. Pero Jesús nos mostró el camino correcto, hermanos. No es controlar el día de mañana, sino controlar lo que nosotros podemos en nuestras manos el día de hoy y confiar en Dios para el día de mañana. Es ser responsable, ser diligente, buscar primeramente el reino y la justicia, sabiendo que el día de mañana está en manos de Dios. Y esta es la verdad, hermanos, que debe quedarse en su corazón de la enseñanza del día de hoy. No vive usted mejor cuando está todo bajo control. Vive mejor cuando sabe que Dios es quien está en control de todo. Porque al final
El cristiano no es esclavo, hermanos, del día de mañana, del que va a pasar, de las preocupaciones. El cristiano tiene un padre y ese padre nunca deja de cuidar a los que ama. Vamos a orar, hermanos. ¿Cuántas gracias te damos, Señor? Porque es un tema difícil, Dios, es un tema complicado que afecta la mente, el corazón, nos consume y aún se refleja en nuestra propia salud, Señor. La problemática, qué vamos a comer, cómo voy a proveer para mi familia, el trabajo está por perderse, la crisis, las guerras, la delincuencia, la violencia, Señor, estamos bombardeados de preocupaciones todo el día, todo el tiempo, a todas horas, pero tú, Señor, nos has enseñado hoy a través de la palabra de tu Hijo, que donde está nuestro corazón, Señor, es donde está nuestra confianza. Ayúdanos para que todos esos distractores, todos esos problemas en el mundo, Señor, no nos agobien, sino nosotros confiando en ti, siendo diligentes, responsables, trabajando el día de hoy por el mañana, podamos confiar, Señor, que en todas esas cosas que no están en nuestras manos, tú tienes confianza, tú tienes el control y tú eres soberano y serás quien guíe nuestra vida y nuestras decisiones, Señor. Yo sé que hay muchos de nuestros hermanos que viven en problemas, que tienen dificultades el día de hoy, monetarias, por trabajo, por salud, Señor, y no negamos, Dios, que nos preocupamos, que nos dolemos, doblamos nuestras rodillas, Señor, ayunamos inclusive si es necesario, pero sabemos que nuestro corazón tiene que estar confiado en ti, Dios, porque si aún eso es el final de nuestra vida, para nosotros no acaba ahí, Señor, no en tristeza, no en oscuridad, sino en una vida eterna al lado tuyo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, para aquellos que estamos enfrentando las dificultades de este mundo, a confiar en ti, a ser diligentes, a ser responsables, a dar más, Señor, a esforzarnos cada día, que nuestro trabajo sea un reflejo del amor de tu Hijo Jesús y de sus enseñanzas y de sus recomendaciones, pero que nada de eso nos angustie, que nada de eso nos afane, porque tenemos un Padre hermoso, el cual siempre cuida de nosotros. ¿Cuántas gracias te damos, Señor? Confiamos plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido ansiedad alguna vez por alguna situación y es difícil y complicado? Pero justamente como hoy aprendimos, sea el Señor descansando en Él. Por eso mismo la última alabanza que cantamos, ¿no? Descanse en el Señor y en su poder, descanse en lo que Dios puede obrar y está obrando en su vida. Y con eso, mire hermano, no se preocupe, va a pasar lo que Dios quiera que pase. Y si pasa, créame que es bueno, agradable y perfecto y descansemos en ello. Obviamente a veces no va a ser como nosotros querramos, pero descanse que eso va a ser bueno para usted y para su familia y para lo que lo rodea. Muchas gracias por habernos acompañado. Siguiente semana también el Señor, seguimos todavía con el sermón del monte. Impresionante cómo el Señor, mire, habló a ellos y enseñó respecto a eso, porque recuerde, Dios está tratando con nuestro corazón y no me cabe duda que Dios ha ido transformando nuestro corazón poco a poco. Dios les bendiga y nos encontramos el próximo domingo. Ya puedes subir por sus pequeños.